De diciembre para acá. Hola. Me rasco la cabeza porque en realidad no sé dónde voy a empezar. Hoy voy a estar bastante dispersa. De fútbol voy a hacer lo mismo parafraseando a Lilita Carrió, que ella dice que de no sé qué de negocios no entiende nada, pero de corrupción sí. Yo de fútbol no entiendo nada. Me gusta ver los mundiales y puedo hablar poco, porque en realidad lo mío, lo más rudo que he hecho en mi vida es jugar al truco. Pero me gusta ver los deportes en forma global. ¿Y qué significó este mundial, eh, digamos, para el mundo en general? ¿Sí? Dicen que la FIFA maneja un presupuesto de 3 PBI de los mejores países más desarrollados del mundo. Entonces, bueno, a partir de ahí creo que ya están muchas cosas dichas. Pero yo lo que veo es que dos cosas, ¿sí? Primero voy a pensar de otra manera con respecto a esta idea de las conspiraciones, que en algunos casos, con ese tema del FBI, pareciera, voy a decirlo, que en realidad tuvo cierto asidero, pero no con Tapia, sino con alguna otra persona que estaba dentro de la organización y de la selección. Pero esa conspiración, para mí, y siempre digo lo mismo, y lo mío es opinión pura, hace rato que el periodismo dejó de tener información, porque cuando un periodista opera pagado por otro, ya no es más información. Hay muy pocos periodistas en la Argentina y en el mundo también que realmente dan información veraz y objetiva, podríamos decir. Pero yo creo que este tema de las conspiraciones que se armaron en Argentina, para mí, es una forma más de psicopateada. ¿Y por qué digo psicopateada? Y no ese tema de fóbico o ver las cosas, no. Es psicopateada porque en definitiva no estamos aceptando el ser subcampeones. Y digo el ser subcampeones y no la derrota, porque derrota yo no vi. Yo vi que en definitiva no jugaron bien, porque por eso ganó el otro, pero también veo, en definitiva, hice todo un research, digamos, sobre las edades de nuestra selección y las edades de la selección española, ¿no? Que eso me parece ya a ese nivel y después de 50 días de un desgaste físico, ahí se nota. Si bien estaba Messi, también hay que ver que muchos conocen el juego de Messi. Es obvio. Pero yo no voy a hacer ningún tipo de explicación sobre el partido, que no tengo la menor idea y no me voy a meter en cosas que realmente no tengo idea. Pero sí sobre las teorías conspirativas. Porque para mí, y creo que para algunos psicólogos que no viven en la Argentina, la verdad, y a los cuales yo no tomo como referente los que viven en la Argentina, porque lo escuché y a pesar de que lo respeto mucho al hijo de Abadi, en realidad no pienso absolutamente como él. Las teorías conspirativas son una forma más de echarle la culpa a otro, a una teoría conspirativa, obvio. Que pasó esto, que le dijeron el otro, que le hicieron la macumba, que yo, Speed, lo único que hacía era armar lío y el tipo monetiza monetiza su etnia y monetiza su manera de pensar con respecto al mundo. Y lo digo con toda dureza, porque a mí no me gusta ver que una persona está insultando a un país y va con guardias, ¿sí? Pero yo lo que creo es que esa forma de pensar conspirativamente es justamente no hacernos cargo y no lograr
salir de ese entorno de, bueno, somos subcampeones, fue la única selección latinoamericana que llegó. No llegó México, no llegó Brasil, no llegó Chile, no llegó Colombia. Entonces, a mí me gusta ver siempre el vaso medio lleno. Y yo no creo en las teorías conspirativas, porque en realidad la teoría conspirativa, si yo creyera, estaría psicopateando. O sea, estaría claramente diciendo, no, en realidad le hicieron una macumba, no, en realidad estaría justificando un derrota, no, un segundo puesto. Está bien, nadie se acuerda en el fútbol del segundo puesto, pero ojo, no tengamos esa mentalidad futbolera. Digamos, objetivando. Y yo no estoy hablando de los hinchas, que obviamente, y en las redes se ve, y se vio de Chile, se vio de todos lados, de Brasil, de todas partes. Lo que digo es, ese nivel, bajo nivel del periodismo, que dice, no, yo no voy a hacerme cargo, pero entonces empieza a sacar el video de fulano, lo empieza a sacar Speed, lo empieza a sacar a esto, lo empieza a sacar al otro. No tiene la culpa Speed. Y además, ese periodismo es tan berreta como un hincha en otro país latinoamericano que se ríe de que nosotros no ganamos. Y sigo diciendo lo mismo, no ganamos, no es una derrota, no es una agachada, no es absolutamente nada. Es un grupo de gente que en una fatiga, porque por el otro lado, España no le ganó 4-0, España no pudo meter un gol más que uno solito, con un Dibu que en definitiva se las paró todas. O sea, también no jodamos. Pero yo quiero contradecir a Caparrós, contradecir a los Navarro, contradecir a toda esa gente de medios que operan realmente. Por supuesto no me van a dar bola porque es una realidad, pero después repiten lo que yo digo, porque les aclaro un tema. A mí no me preocupa que lo digan, tampoco me preocupa el tema de que me aludan a mí, porque en definitiva soy una más de tantas que opinan. A mí lo que realmente me da risa, como muchos periodistas han descubierto verbos, han descubierto palabras, y eso sí, muchachos, hay una enorme cantidad de frases que son mías, de mi acervo personal. Toda mi vida he sido famosa entre la gente que me conoce por mis dichos, por mi manera de decirlos y por la forma de opinar. Pero bueno, con respecto a lo que dijo Caparrós, que yo no entiendo esa historia de cierta gente que, bueno, se autotitula periodista, que siempre lo lleva a la ideología. El racismo no es de extrema derecha. El racismo no tiene ideología. Cuando yo me voy a remontar claramente a los orígenes, claramente de cómo fue integrada la Argentina, ¿sí? En la Argentina era un país vacío, digamos. El porcentaje de pueblos originarios, no quiero exagerar, pero creo que llegaba al 3%. En un país del mismo territorio que tenemos ahora. O sea, no es que ni se achicó, ni se agrandó, ni nada. Así de simple. O sea, el resto de la gente vino de Europa, vino de Medio Oriente. En ese momento, África era como un país perdón por el error, un continente escondido. Escondido por la esclavitud, obviamente, ¿no? Y escondido también porque todavía, a principios del siglo XX, ellos no habían salido, primero,
de enclaves coloniales y segundo, de ese estado tribal que claramente los invasores colonialistas explotaron muy bien, ¿no? Porque los diamantes que venían y que usaban las reinas en el Reino Unido no los fabricaban en el Reino Unido, venían de África. Esperen un minuto que dice actualización y vuelvo de nuevo al video. Dos cosas. Estamos hablando, nos situamos en un territorio casi desértico. Pero ¿qué pasaba antes del siglo XX, principios del XX, fines del XIX? Antes, lo que hoy es Buenos Aires o lo que hoy es mejor dicho, en ese momento era el Virreinato del Río de la Plata y Argentina después de 1816, era pobre, recontra pobre, ¿sí? O sea, no es que era el centro del pensamiento. Cuando fue el Virreinato del Río de la Plata, el centro era Asunción, porque ahí es donde pasaban. ¿Quién era el centro de eso? ¿Dónde había la guita? Y estamos haciendo yo por lo menos creo estar haciendo un estudio socioeconómico, ¿sí? La guita estaba en Bolivia con la plata, ¿sí? Colombia, Venezuela, toda esa zona de la Gran Colombia, que en ese momento era la Gran Colombia, obviamente estaba el oro, las piedras preciosas, absolutamente todo. La Argentina se moría de hambre. Eso sí, estaba llena de vacas, llena de un montón de otras cosas que después fueron descubriendo. Sí, obviamente, seguramente en el sur habría petróleo, pero ¿quién corno buscaba petróleo en 1800? Bueno, por lo tanto, conclusión, ¿a qué voy? A que todo lo que era la esclavitud, digamos, todo lo que era los barcos de esclavos y la economía de la esclavitud iba directamente a Brasil, que también estaba, digamos, realmente sí estaban como manejando o construyendo su industria en función de esa esclavitud. Entonces, los que vinieron acá no fueron tantos. Sí hubo, y sí hoy sigue habiendo comunidades. Y ahora me voy a ir y me voy a venir acá al fines del siglo XX, principios del XXI. Nosotros tenemos inmigración de Senegal, de Angola, de Cabo Verde. ¿A dónde vino esa gente? A la capital federal. ¿Qué es lo que no hay ahí? Potreros. Por lo tanto, nosotros, como le contesto a Samuel Jackson, que le falta potrero bastante, no podemos tener afro-argentinos, podríamos decir, o negros, como le decimos nosotros, pero en forma coloquial, como le decimos turco al turco, que a veces es el árabe, ¿no? O como le decimos judío al judío, porque ahora tampoco se puede decir así, ahora tampoco podemos decir de esa manera. O sea, es ridículo. O sea, que esta gente senegalesa, que fue totalmente bien recibida, angoleña o caboverdiana o lo que fuera, se queda en lo que es el puerto, se queda en la capital, donde no hay potreros. ¿Alguien en su sano juicio piensa que un River, un Boca, un, no sé, Lanús o Estudiantes o quien corno fuera de club no iba a contratar a un jugador porque fuera de raza negra? Esa es la estupidez más grande que yo he visto en mi vida. Y eso lo están hablando
tipos como Javier Bardem, que es el hijo de Pilar Bardem, que son catalanes, y los catalanes son lo más racista que hay en España. Esa es la realidad. Ahora, todos se enrolan en ese wokismo, en ese progresismo. ¿Por qué digo que los catalanes son racistas? Porque mi abuelo lo sintió. Entonces, que era gallego, celta gallego. Y la realidad es que, o por lo menos mi realidad, lo que yo estudié, lo que yo he vivido, yo le voy a decir que tengo dentro mío, porque nosotros somos un pueblo mestizo real, dentro mío tengo, les voy a nombrar, ir nombrando. Por el apellido mío directo es judío portugués. Por el segundo apellido es celta gallego. Después tengo vascos. Tengo italianos del sur y del norte. Y fundamentalmente tengo ascendencia de pueblos originarios de Salta, de caciques Santillán. Hay muchos caciques Santillán, ¿eh? No hay uno solo. O sea, y siempre estuve orgullosa de todo eso. Y creo que, no sé si me estoy olvidando de algo. Ni hablar de mis hijos, que tienen toda esa mezcla, más eslovenos, austríacos, y no sé bien más porque creo que, del otro lado son gallegos, pero del lado de la zona de Vigo, de más abajo. O sea, yo la verdad no entiendo esto, y muchos argentinos no lo entendemos. No lo entendemos porque yo, por ejemplo, he visto en redes gente que estudia en la UBA gratis, que viene a estudiar de Brasil, donde las universidades de medicina no son gratis. Viene de Colombia, vienen de Ecuador, y nos han insultado a nosotros hablando de que somos racistas. O sea, es algo que no se puede entender porque además ellos son un insulto para nosotros. Seguramente han usado hospitales públicos y nosotros lo tenemos que permitir. Yo creo que no lo podemos permitir. Tipos que han fraguado, porque bueno, está bien, culpemos a ciertos políticos que le regalaban los DNI a gente que está en la frontera, como bolivianos o paraguayos y demás, para que vinieran a votar, y después los tipos se iban. Pero cobraban un subsidio, esto. Eso es cierto. Pero ojo, que tampoco vamos a permitir que un tipo en redes, que medianamente tendrá un secundario terminado en su país, y que acá cuando llega no puede ser más que paramédico. Porque hay una realidad. Les guste o no les guste, Argentina tiene historia de medicina. Sí, éramos realmente, hablando en criollo, el culo del mundo. Bueno, está bien, lo fuimos, pero somos lo que somos. Tenemos, la verdad, dentro de lo que es la historia nuestra, no es solamente la selección, y hoy la selección molesta, pero le molesta al progresismo del mundo, porque definitivamente ese progresismo, bueno, necesita tener hoy una batalla contra algo, y esa batalla está dada justamente por una selección que fue la más respetuosa de todas las elecciones. Entonces, y por el otro lado, ni hablemos, lo tiene a Messi. Ya Messi, no sé si seguirá jugando o no seguirá jugando, pero yo siempre digo lo mismo. Nuestro país no es el mejor del mundo, tiene luces y sombras, pero tuvo a dos jugadores que desde el punto de vista mundial hicieron historia. Uno es Maradona, que está bien,
podrá haber sido como persona, la verdad, desde mi punto de vista, deleznable, pero como futbolista, como deportista, era excelente. Yo lo vi jugar y realmente disfrutábamos de ese Maradona. Y lo tiene ahora a Messi. ¿Quién fue su ídolo? Maradona. Por el otro lado, claro, obviamente, este wokismo está promovido por un país como el Reino Unido, que en este momento, y después del Brexit, la verdad, vamos a decirlo sinceramente, se está muriendo de hambre. Muchos de los grandes centros o instituciones, digamos, de seguros internacionales se mudaron a Frankfurt después del Brexit. Por otro lado, se cambian primer ministros como de camisa. ¿Por qué? Y porque uno es peor que el otro. Otra de las cosas, lo que demostró el COVID, que ni siquiera sabían hacer mucho Oxford, mucho esto, mucho el otro, pero ni siquiera supieron hacer una vacuna contra el COVID, que era, en términos reales, técnicos, científicos, una evolución de lo que era el ébola. Entonces, vamos a pensar y dejarnos de jorobar un poco con respecto al tema. Hoy, una selección la ven miles de millones de personas. Y esa bandera de las Malvinas argentinas la vieron miles de millones de personas. Hicieron mucho más esta selección en 40 años de democracia, porque todos se rasgan las vestiduras, ¿no? O sea, todos ahora se rasgan las vestiduras. En 40 años de democracia hicieron mucho más que un canciller cualquiera de los de estos 40 años de democracia. Por el otro lado, ¿por qué sangra por la herida el Reino Unido? Porque pierde, si llegara a haber un arreglo, pierde los contratos con empresas privadas petroleras que ningún inglés va a disfrutar de las regalías. ¿Por qué razón? Porque en esa estupidez de la Unión Europea, creo que a partir del 2030 hay una regulación para evitar usar autos y demás por la polución que pueden traer emisiones de carbono. Es tan absurdo todo lo que está haciendo la Unión Europea con respecto a eso. Pero además, tengo que decirles que el tema de Archie, que obviamente es despectivo, también es despectivo el tema Kelper. Y en el Reino Unido, un inglés nunca dice ingleses a los que están en las islas. ¿Y saben por qué no lo dicen? Porque están puteando en chino básico por todos los impuestos que tienen que pagar para mantener ese último, creo, porque ya creo que el Peñón de Gibraltar, no sé qué pasó, que abrieron no sé cuánto de no sé qué, ese último enclave colonial, que está para ellos culimundus, obviamente, ¿sí? Y que además nunca van a ver una mínima libra de lo que saquen esas empresas petroleras. O sea que cuando a mí el peronismo viene a decirme, como Matías Culfas, que no sabemos qué corno hizo por las Malvinas, lo que pierde Argentina es, la verdad, que lo viene perdiendo de hace siglos. O digamos, bueno, exageré un poco, de hace años. Por un borracho que era exactamente igual a una primera ministra, porque cuando alguien alaba a Thatcher, vive en una nube, quizá porque nunca habló en Londres, en el Reino Unido, en Escocia, en un montón de lugares, que cosa que a mí me gusta hacer, porque cada vez, yo no voy en el turibús, yo camino y hablo con la gente. Y la gente, claramente,
está diciendo que no quiere pagar impuestos para tener mantenidos en una isla. Que miren la ironía, esa isla la llenaron de escoceses. Y hoy los escoceses, o ayer cuando era el Mundial, hinchaban por Argentina. Porque los escoceses no se bancan absolutamente ninguna cosa más de ningún inglés. Y es histórico, ese sí tiene luchas de siglos, ¿sí? Muchos siglos. Sin hablar de Irlanda del Sur, que obviamente es Europa, porque no se bancan y no quieren estar con los irlandeses del norte y todo lo que es Inglaterra en sí. El Commonwealth es un instituto pintado, es un instituto que no existe. La pelota que le dan los australianos al Commonwealth es cero. Sí, le invitan a la reina, con toda la pompa. El rey, acá viene a jugar al polo, yo lo he visto. Pobre, la verdad, lamentablemente no era lo suyo. Le tiraban, le largaban para que el tipo se mandara el golpecito y después una cosa patética, hace algunos años atrás. Cuando era más joven, no ahora. ¿Cómo? En Hurlingham. Sí, en Hurlingham. Pero además, el tema que yo trato de decir es que Europa está vieja, está muy vieja. Y están viejos, lamentablemente, tipos que nacieron en este siglo. Porque hablar que Argentina y decir que es racista es una estupidez tan grande que yo creo que, por eso dije, yo hoy voy a estar dispersa. Porque hay gente ignorante la que en Estados Unidos, una congresista que no se sabe qué promovió o qué ley promovió para beneficio de Estados Unidos. Pero un tipo como Samuel Jackson, sí lo entiendo que su historia estudió en una universidad, que sí en Estados Unidos sigue habiendo el mayor racismo total. Pregunten a toda la gente de color que murió a manos de policías blancos. Y no estamos hablando de hace 30 años, 40 años, porque hace 50 años los negros no podían ir en un colectivo de blancos. Y ni hablemos de una pareja multirracial. Y ahora lo políticamente correcto es decirle afroamericanos. No, son americanos. Hay muchos tipos, no solamente que su genética es de soldados que lucharon en la guerra de secesión, que lucharon en favor de la independencia. Entonces, hay todo un tema que lo están inventando. Pero el señor Jackson, que ya tiene 77 años, y dice, bueno, está bien, productor, nunca ganó un Oscar, siempre estuvo nominado como actor de reparto, estudió en una universidad que se hizo, y en realidad se tuvo que hacer, porque en definitiva, y le hicieron mucha gente de bien y mucha gente convencida para luchar contra el racismo americano, la Universidad de Morehouse en Atlanta, Georgia. Miren dónde, obviamente, es famosa. Claro que es famosa. En ese lugar no dejaban entrar a las mujeres, aviso. Porque también ellos hacían discriminación. Ellos también hacían discriminación. Por supuesto, las cosas cambiaron con el correr de los años. Pero este señor, yo creo, por ahí, estoy arriesgando que no solo no visitó la Argentina, sino que no conocía cuál era la capital. Como muchos americanos que, bueno, no tienen absolutamente la menor idea, no tenían hasta hace unos años atrás
la menor idea, aún estudiando en universidades, quiénes eran sus padres de la patria. ¿Quiénes habían sido? No lo sabían. Y sí lo sabían estudiantes argentinos que iban a estudiar allá y que pagaban lo suyo en universidades públicas, porque el extranjero tenía que pagar. O sea, acá, digamos, nos vamos a poner en que el racismo es de ultraderecha. Y esto es lo último que les voy a contar, porque me extendí mucho. Acá vinieron los rojillos. ¿Quiénes eran los rojillos en España? Los comunistas. O sea, la verdad y eso sí que explotaron a cuanto gaucho, a cuanto pueblo originario puede haber. Y van a ver que muchos de los apellidos españoles, dueños y terratenientes, fueron rojillos. Muchos de las grandes culturas que vinieron después, de teatros y demás, eran rojillos. Y vaya usted a preguntarle a gente que trabajó en esos teatros, local, cómo fue explotada por esa gente muy culta que venía perseguida por Franco. Hablamos de los italianos, anarquistas, que seguían la idea socialista, marxista de Europa, que también llegaron a explotar al gaucho y a explotar a los pueblos originarios, que ya no había tantos, porque el gaucho era un mix en realidad, del criollo con pueblos originarios, de los que habían venido cuando fue el tema de la colonia. Entonces, a mí no me vengan con el tema ese, porque muchos italianos, y lo puedo decir con toda realidad porque tengo ascendencia de abajo y de arriba, y les puedo decir que en Italia, los italianos del norte se consideran superiores a los italianos del sur, porque consideran que tiene mezcla medio africana. O sea, vamos, que el racismo está en todos lados, pero no el racismo como la escuché hoy a la mañana a esta Casu, que la verdad honestamente, me disculpe, no sé quién es, pero creo que es alguna cantante, que dice que en la Argentina hay discriminación por donde naciste. Nena, anda a Estados Unidos. Anda a Estados Unidos, simplemente. Vos no te podés meter en un club de golf en Filadelfia si no sos descendiente de los que bajaron del Mayflower. ¿Qué me estás jodiendo? Anda, qué sé yo, vamos a decir a Chile. Anda a la misma Brasil, que tiene población mestiza a lo loco, y los mismos brasileros son lo más discriminador por lugar de donde naciste, si naciste en una favela, situación económica. Vamos, querida, estás hablando de discriminación. Estás en España. En España es la discriminación más grande que hay. Yo me acuerdo, ahí descubrí que un antecesor mío fue un gran general, realmente, y una amiga española en Madrid, que fue la que me dijo, no, tu ascendencia es celta gallega, es bien blanca. Eso me dijo esta madrileña. O sea, digamos, estamos hablando de racismo, estamos hablando de discriminación, porque obviamente, como claro, mi ascendente era
donde el único lugar que pasaron los celtas y demás, proveniente de un marqués, y después tuve un antecesor que era general, bueno, ya era otro cantar, ya podía entrar en las ligas mayores, ¿sí? Ahora yo les digo un tema, ¿saben dónde empezó el pueblo ario? En Afganistán. Son arios. Claro, por supuesto, con un sol y demás, y con una estructura totalmente distinta, y hoy hay seguramente algún mestizaje de ese lugar. Pero yo tengo que decirles, por ejemplo, que la mamá de una amiga siria, uno la veía realmente una mujer espectacular, parecía una francesa. Y ella me decía, no, claro, yo acá no tengo ningún problema, porque son todos blancos como nosotros, algunos sirios. Pero inmediatamente un señor que era de Homs y otro que era de Alepo, le contestaron lo siguiente, que tenían bien la cara árabe. Dice, mirá, nosotros somos los picapedreros, pero acá vinimos y éramos todos iguales, éramos sirios. Le decían sirio-libaneses porque, bueno, en definitiva, en la Argentina y en la aduana y en migraciones había una cierta confusión, incluso por los apellidos. Pero a lo que yo voy es a que la discriminación es parte del mundo. Es parte del mundo. Y, no sé, quiero terminar con esto porque, en definitiva, lo que digo es que esta discusión es una discusión de redes y que el periodismo, como es lo mío y yo generalmente hablo de ese tema, el periodismo lo toma para y sumar contenidos, horas y horas hablando del tema. Yo creo que realmente es un tema acabado, es un tema que no tiene sentido, precisamente porque las redes, en algunos casos, en otros son interesantísimos lo que uno lee, en algunos casos está mostrando esa ignorancia supina que tienen un montón de generaciones que básicamente no han leído, no entienden nada y que son esas generaciones como los que pusieron las Malvinas son españolas, no flaco, con la bandera de España. Y muy bien estuvo un periodista cuando dijo que cuando ellos hablan de progresismo, la selección española le entrega el trofeo y lo saluda al rey de España. Si hay una institución arcaica, más arcaica que la de la monarquía, imposible, ¿sí? Y otra cosa, verán que todo es una gran hipocresía, porque la realidad es que Pedro Sánchez se abrazó con Trump. Entonces, no nos engañemos, dejemos de boludear con el tema, démoslo por terminado y pensemos que la Argentina está en cualquier cosa, menos para ser vilipendiada, ni considerada racista, ni considerada discriminadora. Gracias y chao. Fue mi pensamiento, ¿no? Eso siempre lo digo y siempre quiero que lo respeten. Creo que mucha gente también piensa, y en esto termino, que porque da su opinión es porque tiene razón. Yo estoy dando mi opinión. Por ahí no tengo razón. Pero, chao.